Estuve aquí la vez pasada and I'm sure I'm going to be blessed this time too. y estoy seguro que ustedes serán bendecidos también. I feel the Spirit moving in this church. Siento el Espíritu moverse en este And lugar. praying in my seat there, Mientras estaba en mi silla, I felt the Spirit wanting me to give a message to you, Pastor. sentí que el Espíritu me hablaba y me decía que tenía que entregarte un mensaje, pastor. You are going to see a big change, Usted va a ver un gran cambio. a change that you never expected. Un cambio que no estás esperando. I don't know what the change is. I don't know what the change is, No sé cuál será ese cambio, but the Lord knows. pero el Señor sí lo sabe. While I was preparing for this service today, Mientras preparaba para este servicio del día de hoy, I was not sure exactly what to speak about. no estaba seguro exactamente de lo que yo iba a hablar. I wrote a list of 10 things, Escribí una lista de 10 cosas and then I skimmed it down to 3. y la reduje a 3. And finally, I got to one point. Y finalmente llegué a un solo punto. A question that we always ask: Una pregunta que siempre nos hacemos. why do we suffer? ¿Por qué nosotros sufrimos? I have been asked this question as a Christian: why am I facing all this suffering? A mí me han hecho esta pregunta y como cristianos, ¿por qué sufrimos? Where is God? ¿Dónde está Dios? When we face some kind of a situation in life, Cuando nos confrontamos con cualquier tipo de situación en nuestra vida, the first person that we question is who? la primera pregunta a que Is God. salimos y cuestionamos es el quién. And God is always being accused Y el Señor siempre es acusado for all our failures. por todas nuestras fallas. So I just want to bring this message to you to give you that confidence and to give you the hope. Quise traer este mensaje para ti, para traerte y instagar en ti la confianza. If you should ask God only one question, Si tú fueras a preguntarle al Señor solamente una pregunta and you know He would give you an answer, y sabiendo que Él te iba a dar una respuesta, what would that question be? ¿qué o cuál sería esa pregunta que le hicieras? The top response offered by 17% of respondents La respuesta ofrecida why por is, there, el 17% de los que contestaron, dijeron, why is there pain and suffering in the world today? ¿por qué existe el dolor y el sufrimiento en el mundo? You know, you and I experienced the pandemic for the last 20 months. Tú lo sabes porque has experimentado la pandemia en los últimos 17 meses. And some of us lost a loved one, a friend. Y algunos de nosotros hemos coworker. perdido un ser querido, un amigo. So for many people, this question Para keeps them muchos, from God. para muchos esta pregunta reside en el Señor. How could a good and a loving God allow so much suffering and pain and death and horror? ¿Cómo puede ser que un Dios poderoso, amoroso, permita que exista sufrimiento en nuestras vidas? We are going to look at 6 causes of suffering named in the Bible. Vamos a ir a 6 causas que están mencionadas en la Biblia. But before that, John Scott is one of my favorite pastors, and also you, Pastor. And he's an author too. El pastor John Stott es uno de mis pastores favoritos, incluyendo al pastor Juan. The fact of suffering undoubtedly constitutes the single greatest challenges to the Christian faith. El hecho del sufrimiento indudablemente constituye el reto más sencillo en nuestra vida cristiana. And this has been from generation to generation. Y esto to ha generation. ocurrido de generación en generaciones. The question has been around for centuries and has been argued by great theologians and philosophers. Esta pregunta ha existido por mucho tiempo y ha sido argumentada entre grandes filósofos y teólogos. The argument revolves around the nature of God and the presence of suffering. Y el argumento gira en torno a nuestro Señor y el sentido de dolor. So here are some questions that people would ask.
Aquí están una de las semejantes preguntas que las personas se pueden hacer. My 10-year-old niece died of a brain tumor. Why? Mi sobrina de 10 años, a la edad de 10 años, muere de un tumor en el cerebro. ¿Por qué? One of my best friends died of stomach cancer at 38. He was a pastor and left behind a wife and 2 kids. Uno de mis mejores amigos, un pastor de edad de 38 años, era un pastor y fallece de cáncer en el estómago. One of my sons struggles with disabilities. Uno de mis hijos se reta a diario con su discapacidad. So these are some of the questions that people would ask. Y estas son una de las preguntas que la gente se hace. Have you wrestled with a question something similar to this? ¿Has tú retado o estás en ese mismo reto en este tipo de preguntas? If you have, then you know that this is not just an academic question, but a personal and emotional one. Y si tú has cuestionado semejante pregunta, te puedes dar que esto no es una pregunta de diálogo académico, sino de un interés personal y emocional. The Bible teaches that God is good and loving. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de amor y es un Dios bueno. And he's also the head of our lives. Y Él es también la cabeza de nuestras vidas. Although we suffer, he has an explanation for it. Aún si nosotros en sufrimiento estamos, Él tiene una explicación para eso. So let's look at 6 reasons why we are suffering. Vamos a ir a 6 razones por las cuales nosotros sufrimos. We suffer because of our own sin and bad decisions. La primera es nosotros sufrimos por nuestros pecados, nuestro propio pecado. It reminds me of a story Me hace recordar de una historia of this old woman de esta anciana who went to do groceries. que fue a hacer la compra de supermercado And she purchased all her groceries. y hizo la compra de todos sus insumos de supermercado. And she was coming back to her car. Iba de regreso a su auto. When she came to her car, Cuando llegó a su auto she saw 4 men sitting in her car. y vio a 4 hombres sentados en su auto. So she pulled out her shotgun Ella tomó su revólver and she shouted at them. y les disparó. She said, I'm going to shoot you because I know how to use this gun. Le dijo, voy a dispararles a ustedes porque yo sé usar esta arma. The 4 men got off the car and they ran. Aquellos hombres salieron corriendo. And they ran. Y corrieron, les digo. So she put her groceries in her car. Y ella puso su mercado en su carro. She got into her driver's seat Entró a su silla de conducir and she tried to start the car. y trató de iniciar el auto. But the key wouldn't fit into the keyhole. Pero la llave no podía entrar en el orificio de prender, de Then she encender el carro. realized Y después se acordó that her car was parked 5 spaces down. que su carro estaba parqueado 5 espacios más adelante. So what did she do? She went to her car. ¿Qué hizo? Fue a su auto, She put back her groceries into her car. puso su supermercado, su mercado en su auto. And then she was standing around to see if she can see those 4 men. Y después se paró y trató de mirar si podía ver aquellos 4 hombres. She felt so guilty Se sintió tan culpable and she was feeling horrible. y se sentía horriblemente. So she got into her car and drove to the police station. Así que tomó su auto y fue a la estación de policía. So she went to the police clerk at the counter Fue al mostrador inicial de la policía and she was explaining her story. y estaba explicando la historia. The policeman started to laugh and he fell off the chair. Y el policía empezó a reír y se cayó casi de su silla. And this lady was so upset. She asked the policeman, "Why are you laughing?" Y esta dama muy molesta le pregunta, ¿por qué se ríe? The policeman pointed, "See down the line, there are 4 men who's reporting their car was hijacked by an old woman with a Mientras shotgun." tanto, existían 4 hombres que habían creado un reporte de que había una persona que les había tomado su auto. We have to be careful when we make decisions in life. Tenemos que tener cuidado en dónde y cómo hacemos decisiones en nuestra We vida. should not be too hasty. No debemos ser apresurados. When we are hasty,
Cuando somos apresurados, others around us suffer too. The others around us suffer too. los que están en nuestro entorno también sufren. I know Alex is confused because Yo I'm not going through my notes. Yo sé que Alex está un poco confundido porque no estoy siguiendo el sermón al pie de la letra, But I'm making some good decisions here. pero estoy haciendo y tomando unas buenas decisiones aquí. I'm just kidding. So God made us. He took a huge risk. Cuando Dios nos creó, tomó un alto riesgo He made human beings in his own image. porque nos hizo a su semejanza. And if I have to say this, Y si tengo algo que decir, the mistake he made was by giving us a free will. el error que pudo haber cometido Él a nosotros es darnos el libre albedrío. Because of that free will, we make our own choices. Por eso podemos nosotros hacer nuestras y tomar nuestras escogencias. And some of those choices we make Y alguna de esas escogencias doesn't fit God's plan. no entra o encaja con el plan de Dios. We deviate from his plan. Nosotros nos desviamos de ese plan. And then we face the consequences. Y entonces nos encontramos con las consecuencias. In Genesis chapter 2 and 3, En el capítulo de Génesis, entre el 2 y el 3, God describes the creation and man's fall. Dios describe su creación y la caída del hombre. God created us and placed us in a perfect environment. Cuando nos creó, Él nos puso en un ambiente de perfección That he shared with us. que compartió obviamente con nosotros. And he just gave us only one command. Y nada más nos entregó solamente un comando. Do not eat No comas from that tree. de este árbol. I mean, we couldn't keep just that one command. Y mira, ni así pudimos tomar bajo control ese simple comando. Eve disobeyed God. Nosotros, él desobedeció al Señor, a Dios. Adam disobeyed God and Eve both. Adán desobedeció a Dios y también Eva. And now we are all disobeyed. Y ahora todos somos unos desobedientes. Whose fault was this? ¿De quién sería esa la culpa? Eve blamed the serpent. Adam Eva blamed le Eve. echó la culpa a la serpiente And Adam blamed Eve. y Adán le echa las culpas a Eva. And we blame Adam and Eve. Y nosotros le echamos la culpa a Adán y Eva. It's like a tidal wave. Es como una ola de gran marea. But the question is, was God at fault at this time? Ahora, la pregunta sería, ¿estaba Dios erróneo en este momento? So you are free. Tú eres libre, Free to do the right thing and the wrong thing. eres libre de tomar la decisión por lo correcto y lo incorrecto. You have a choice to obey God Tienes la escogencia de obedecer a Dios or disobey God. o desobedecerlo. The choice is yours. La escogencia es tuya. And if you sin, Y si tú crees that means suffering and death. que eso instituye el sufrimiento y la muerte, Psalm 107:17 says, "Some become fools through their rebellious ways and suffered afflictions because of their iniquities." el salmista explica o nos dice en el Salmo 107, dice, aquellos insensatos a través de sus rebeliones y sus maneras sufrieron aflicciones por sus iniquidades. And Proverbs 22:3 says, "A prudent man sees danger and takes refuge, Y but the simple keep going and suffer for en el it." Proverbio 22, versículo 3, dice que el hombre prudente ve el peligro adelante de él y busca refugio, pero el simple continúa y sufre por sus consecuencias. Genesis 27 tells the story of Jacob. Génesis 27 nos habla de la historia conocida de Jacob. You know the story, how he deceived his father and defrauded his brother. Y tú sabes ya la historia, cómo él engañó a su padre y también le robó a su hermano. Esau vowed to kill Jacob, and Jacob ran for his life. Esaú le roba a su hermano la primera. He lived the next 20 years on the run. Le roba la primera. Ya se no puedo decir esa palabra.
y por 20 años estuvo fugitivo. Whose fault was it? ¿De quién sería la culpa? Jacob was suffering for his sins. Jacobo o Jacob estaba sufriendo por sus propios pecados. Now, the first one is we suffer for our sins. The second one is we suffer because of other people's sins. Hemos visto ya cómo nosotros sufrimos por la consecuencia de nuestro pecado. Ahora veremos cómo sufrimos por los pecados de otros. How many of you have suffered because of other sins, other people's ¿Quiénes sins? de ustedes aquí han sufrido por las consecuencias del pecado de otra persona? It's not your fault, No es tu culpa, but theirs. pero sí es de ellos. I don't know No sé. whether you know who Jerry's sister is. No sé si conoces a este hombre llamado Jerry Sitzer. Jerry was driving home from a family get-together. Este hombre Jerry conducía de regreso a su casa después de una gran reunión familiar. When his car was hit by a head-on drunk driver. Cuando su auto fue chocado por un conductor borracho. The collision killed Jerry's mom, his wife, and his 4-year-old daughter. El accidente terminó con la vida de su madre, de su esposa y su hija de 4 años de edad. Jerry and 3 of his children survived. Jerry y 3 de sus hijos pudieron sobrevivir este evento. But spent days in the hospital and years recovering. Pasaron días y meses en el hospital en recuperación. This is a true story. Esta es una historia verdadera. He describes what God did in his life in his book called A Grace Disguised. If you have time, just pick this book up and read. En su libro, el cual titula Una gracia disfrazada, él explica cómo Dios lo utiliza con este evento en su vida. His book relates to how he overcame this situation and how he got grace and how he energized his soul, and now he's encouraging others who are going through the same situation to encourage them to overcome this. Te recomiendo este libro porque ahí explica cómo la gracia de Dios lo utiliza para él darle ánimo a otros en esta situación. Can you imagine losing your mom, wife, and daughter in a single moment? ¿Te puedes imaginar de perder a tu madre, tus hijos en un instante? This is a suffering beyond anything I have experienced. Esto es un sufrimiento y dolor más allá de lo que yo puedo o he experimentado. Why did this happen? ¿Por qué suceden estas cosas? Because someone drank and got behind the wheel of a car. Porque alguien se tomó unas copas y decidió tomar el timón de su auto. So this is somebody else's sin that you're taking on. Ahora, este es el pecado de otra persona, el cual tú ahora cargas con él. All of have stories, Todas estas historias, and some may be horrible, y algunas parecen de Hollywood, but stories of suffering caused by someone else's choices pero las historias de dolor causadas por el sufrimiento de otros makes us angry and frustrated. y nos hacen a nosotros enojar y nos frustran. Here is another story in the Bible that's similar to this one here. Aquí hay otra historia en la Biblia muy similar a esta. You know the story of Joseph. Ustedes conocen la historia de José. You know the plan his brothers had. Ustedes saben el plan que sus hermanos tenían contra él. Joseph was an innocent young kid. Él era un adolescente inocente. There was jealousy there. Había celos ahí. They wanted to kill him, Sus hermanos querían asesinarlo, but they didn't kill him pero no lo asesinaron. because God had a better plan for Joseph. Porque Dios tenía un mejor plan para José. Joseph's suffering wasn't his fault. Sí, el sufrimiento de José no era su culpa. It was the result of other people's sins. Era el resultado del pecado de otros. There are lot of examples of us in everyday life. Hay muchos ejemplos en nuestra vida cotidiana. You know, if you look at Numbers 14, verse 33, En la Biblia, en Números 14, versículo 33, it says, "Your children will be shepherds here for 40 years, suffering for your unfaithfulness, until the last of your bodies lies in the desert." el Señor les dice en Números 14, 33, dice,
tus hijos serán pastores, y aquí por 40 años el sufrimiento de tu infidelidad estará contigo hasta que tus cuerpos descansen en el desierto. Your children will suffer for your unfaithfulness. What you do affects others. Your Tus wrongs, hijos sufrirán por tu infidelidad. your wrong choices mean not just that you will suffer, but others too. Ahora, por tus propias escogencias y errores, pero también las de otros. when I do counseling, Cuando doy consejería, I come across fathers who are alcoholics. encuentro padres que son alcohólicos. Now they satisfy themselves and they are happy with their alcohol, Ellos se encuentran totalmente felices con su alcoholismo, but they don't realize the consequences they are causing in the family circle there. pero no entienden las consecuencias que causa en el círculo familiar. The children has to face disgrace. Sus hijos confrontan o enfrentan la desgracia. His wife has to face abuse. Su esposa confronta un abuso. So this is very selfish for this particular man, Y esto es algo egoísta para este hombre en particular, just to feel happy for himself para él sentirse contento por sí mismo o para él mismo and ruin the lives of others around him. y arruinando en sí la vida de los que están a su alrededor. Of course, the ultimate example of someone who suffered because of the sins of others was Jesus. Ahora, el ejemplo, el mostrario último o más eficaz es el ejemplo de tomar sufrimiento, es el de Jesús en la cruz. He was beaten, Él fue maltratado, he was spat on, fue escupido and he was crucified because of our sins and yours. y fue crucificado por tus pecados y los míos. He was a man Él era un hombre who loved all of us. que amó a todos nosotros o ama a todos nosotros. And his one goal was Y su única meta to save us. era de salvarnos. And did you know when Jesus was on the cross, Y sabías que cuando Jesús estaba en la cruz, he asked the same question that we are asking today: why do we suffer? Él hizo la misma pregunta que hoy día estamos haciendo nosotros aquí. If you ¿Por qué nosotros sufrimos? Si te acuerdas, If you remember, he asked the question, my God, why have you forsaken me? si te puedes acordar, Él hizo la pregunta en ese último instante, Señor, Señor, o Padre, ¿por qué me has abandonado? He didn't get a response from God at that time. Él no recibió una respuesta de Dios en ese instante. But the ultimate end was, El final último sería resurrection, la resurrección, eternal life. vida eterna. And that's what he has promised us. Y eso es lo que Él nos ha prometido a nosotros. The next question is, La segunda pregunta, I'm o la going- próxima pregunta es, I'm going to use this name that has never been used in a message. voy a usar el nombre de esta persona o de esto que no se ha usado anteriormente. We suffer because of the devil. Nosotros sufrimos por el diablo. A third cause of suffering is the devil. La tercera causa que influye en nuestro sufrimiento es el diablo. I know that many people would think I'm bonkers saying that. They think the whole idea of the devil is nothing more an ancient superstition. Yo creo que ustedes, al yo decir esto, estarán pensando que estoy loco, porque la palabra del diablo o el nombre del diablo, ustedes pueden pensar que es una tradición o una superstición vieja. But the Bible teaches Pero human beings are not only the only creatures of God in the universe. Pero la Biblia nos enseña que los hombres no son la única creación de Dios en este universo. Angels too have fallen, and the leader of the angels that have fallen is Lucifer. Sí, ángeles también son creación de Dios, y los ángeles caídos And his plan is to wage war against God and his followers. creó a este ser que está en una guerra en contra de la creación de Dios. We are constantly engaged in a spiritual battle. Estamos constantemente
en una guerra espiritual. and there are casualties around us. Y como consecuencia hay adversidades alrededor de nosotros. The devil always pokes his face in front of us almost El every diablo day. siempre nos confrontará con su cara enfrente de nosotros. He tries to bring fear, Él trata de meterte miedo, frustration, frustraciones, depression, depresiones, and the list goes on and y on. la lista continúa aún más. You have a spiritual enemy who wants to devour you, destroy you, and to deny you too. Tenemos a un enemigo espiritual que quiere destruirte y negarte. So be self-controlled and alert. Self-control and alert. El al libre albedrío. There are many stories in the Bible about how the devil has been tempting. Even the devil tempted Jesus, you know that. Todos sabemos que el diablo tentó a nuestro Señor, pero la Biblia tiene muchas historias. He came into Job and he tempted him too. Él vino a Job y lo tentó también. And then he wanted Job, his family, his livestock, and everything around him. Él tomó todo alrededor de Job, su esposa, sus pertenencias, He destroyed his life. y destruyó su vida. In Luke chapter 13, Jesus heals a woman who had been crippled for 18 years. En el capítulo 13 de Lucas, Jesús sana a una lisiada mujer. The cause of her suffering, Jesus said, Y la causa de esta inhabilidad de esta mujer, Jesús dice que es, these are his words. estas son sus palabras. Then should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 long years, be set free on the Sabbath day from what bound her? Dice que Jesús advirtió, dice que esta mujer estuvo lisiada por 18 años y la causa de su sufrimiento, dice que como mujer descendiente de Abraham, Satanás la había atado por 18 años y fue liberada en el día de reposo. Her suffering was caused by the enemy. Y el sufrimiento fue causado por el enemigo, The devil. el adversario, el diablo. And Revelations chapter 2 verse 10 says, Y Apocalipsis 2:10 dice, do not be afraid of what you are about to suffer. I tell you, the devil will put you into prison to test you, and you will suffer persecution for 10 days. dice el versículo 2, dice, no tengas miedo de lo que vas a confrontar con respecto al padecimiento. Yo te digo, el diablo te encarcelará para probarte. Be faithful even to the point of death, and I will give you the crown of life. Sé fiel hasta el último momento de tu vida o de tu muerte y yo te coronaré con gloria y vida eterna. There are lots of other examples. Hay muchos otros ejemplos. The Bible is clear that we suffer from sin, La Biblia nos habla claramente que nosotros sufrimos del pecado, Our por el own- pecado. our own and others, and we also suffer because of spiritual enemy who wants to destroy us. Sufrimos por, primero, el pecado nuestro, el pecado causado por otros que nos impacta y por la influencia del diablo. Let's go to the fourth one. Vamos a irnos a la cuarta razón por la cual nosotros sufrimos. We suffer because we live in a fallen world. Sufrimos porque vivimos en un mundo caído. In Luke chapter 13, En el capítulo 13 de Lucas, the woman was crippled by the devil. esta mujer lisiada era lisiada pero por el diablo. Is every sickness caused by the devil? ¿Es cada enfermedad de este mundo causada por el diablo? No, No. it is caused by my sin or someone else's. Puede ser la causa de mi propio pecado o el pecado de otra persona. There's another cause of suffering. Y también puede ser la causa de otro sufrimiento, We live in a fallen world. simplemente que vivimos en un mundo caído. When God created us, Cuando el Señor o Dios nos creó,
The world was perfect, no sickness, El no mundo suffering, era no death. perfecto, no existía la enfermedad ni el sufrimiento, ni tampoco la muerte. Then we sinned Pero pecamos and we fell. y caímos. We took the created world down with us. Can you repeat that? We took the created world down with us. Nos tomamos el mundo caído con nosotros. The whole world was cursed. El mundo entero fue maldecido. It too is fallen and suffers because of our rebellion. Y también el castigo de Dios por nuestras rebeliones. Human sin resulted in disease, decay, death. Y esta maldición se transmite o se traduce en enfermedades Right across the creation. a través de toda esta creación. A perfect creation was stained and broken. Esta creación perfecta fue manchada y rota desde un principio. We live in an imperfect and a fallen world Vivimos en un mundo imperfecto y un mundo caído, where disease kill and disasters happen randomly. donde la enfermedad nos mata y el sufrimiento lo encontramos a diario. I've been asked this question many times. A mí se me ha hecho esta pregunta constantemente. Is Jesus coming soon? ¿Está Jesús ya por venir? And when I ask the question, why do you ask me that Y yo les question? pregunto, ¿por qué me haces tú esa pregunta? They give me a list of things. Ellos me dan una lista de cosas. Top of the list is the pandemic. La primera cosa que está en la lista es la pandemia Then all the murders that's happening in the city. y todos los asesinatos que han ocurrido en la ciudad Then the famine across the world. y el hambre a través de del mundo, And the earthquakes and the storms. los terremotos y las tormentas de este planeta. What they're saying is these are the signs of the second coming. Sorry. These are the signs of the second coming. Dice que estas son las señales de su segunda venida. People are waiting for Jesus to come to take away their sufferings. La gente está esperando para la segunda venida de Jesús para aliviarse de estos sufrimientos. But Jesus have said also, Pero Jesús ha dicho también, no man knows the hour or the day of my appearance. ni hombre sabrá el momento ni la hora de su venida. I will come like a thief in the night. Yo vendré como ladrón a medianoche. I hope I answered the question to those who asked me this question of Jesus' Yo espero coming. que haya podido contestar esta pregunta que muchos me han hecho. To emphasize that, he pointed to a second line. 18 people died in an accident over the Tower of Siloam that fell on them. I'm talking about the city of Jerusalem. Para contestarle a esta pregunta, dice 18 personas que murieron bajo la torre de Siloé fallecieron. Some Galileans had been murdered by Pilate as they worshipped there. Muchos Galileos, which were you at? Galileans? Galileans. Yeah. So many Galileans also died because of the mix of the blood by Pilate and the sacrifices. Now I'm going to interpret Are in we- Spanish, okay? Sorry? Shall I interpret now? Okay. Vamos a cambiarla. Say it again, Pastor. Sorry. Okay. I lost my train of thought here. Okay. Many Galileans was murdered by Pilate as they worshipped. Sí, los Galileos en un evento de sacrificio fueron asesinados y la sangre fue mezclada en el templo. They were being punished by God Estaban ellos siendo castigados por Dios because they were worse sinners than others. porque habían otros pecadores más pecadores que ellos. Most people in Jesus' days believed that if you were good, En los tiempos de Jesús, muchos de ellos creían que si tú eras bueno, God blessed you. Dios te bendecía. If you were evil, Y si eras malo, God punished you. Dios te castigaba. Aha.
So these murdered Galileans must have been evil. Entonces, por consecuencia, estos galileos que fallecieron en manos de Pilato, entonces eran malos. God was punishing them. Dios los estaba castigando. But Jesus made it clear Pero Jesús fue claro en decir that human tragedies are not always divine punishments. que los accidentes de la humanidad no son castigo necesariamente de Dios. That the equation isn't so simple. La respuesta no es tan fácil como decir. So the question that I asked earlier was, or somebody did ask, that my 10-year-old niece died of a brain tumor. So, la pregunta a esta situación de mi sobrina murió a los 10 años de un tumor cerebral It wasn't because of her sin no fue a raíz de ningún pecado or her parents' sin. o un pecado de sus padres, It was because the devil attacked her or God by punishing her. o quizás porque el diablo la atacó a ella o Dios la castigó. It was because we live in a fallen world, imperfect world, where sickness Es and death simplemente porque happens. vivimos en un mundo caído y en un mundo imperfecto donde existen enfermedades. You remember the story in John 9, ¿Recuerdas la historia en John o Juan 9? as Jesus went along, he saw a blind man from birth. Donde los apóstoles le preguntan a Jesús con respecto a este hombre que era ciego desde su nacimiento. So the disciples asked him, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Y ellos preguntan que de quién era la culpa, de él o de los padres por consecuencia de su ceguez. Neither this man nor his parents sinned, Jesus said, but this happened so that the work of God might be displayed in his life. Ni el padre, le contesta Jesús, ni el padre ni su madre han pecado. Simplemente Dios hace las cosas así para que su poder sea manifestado. But let me say it another way. This isn't heaven. Now, déjame decírtelo de otra manera. No estamos viviendo en el cielo. This isn't heaven. Esto no es el cielo. But the good news is Pero that las buenas noticias es heaven is coming. que el cielo ya nos viene. The good news is that the world will be put right again. Las buenas nuevas es que este mundo será restaurado. Romans chapter 8, 18 to 25 says, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. La carta de los Romanos 8, del versículo 18 al 25, dice que consideremos que este presente movimiento de sufrimiento no vale la pena compararlos con la gloria venidera. The creation waits in eager expectation for the Son of God to be revealed. Sí, la creación debe estar esperando ansiosa por la venida del Hijo del Hombre. And will be released from all Y bondage. todos nosotros seremos destituidos, digamos, de la atadura del sufrimiento y la muerte. All the world is waiting for and groaning for the day when Jesus comes back. Todos nosotros estamos en la expectativa y en el gemido de la venida de nuestro Señor. When it will be liberated from its bondage to decay. Y seremos en sí liberados de la atadura de la corrupción o de lo corruptible. All the world will be put right. Y todo el mundo será restaurado a su normalidad Not just the perfecta. fallen people, No solamente, but the los pecadores, fallen creation will Pero- be redeemed and made right. pero la creación caída será restaurada y hecho correctamente. So let's look at number 5 before we go to number 6. Vamos a irnos a la razón número 5 antes de proceder con la número 6. We suffer because of God. Sufrimos por causa de Dios. There's another cause of suffering, and this one will be hard for some of you. Y esta sería una cosa un poco difícil para muchos de ustedes. But it's in the Bible. Pero está escrito en la Biblia. So I have got to tell you. Oh, pero yo debo decirles a ustedes esto. Sometimes God causes suffering. Algunas veces Dios causa el sufrimiento en nosotros. Of course, it was God's plan for Jesus to suffer for us. Y claramente era que el sufrimiento de Jesús era para el beneficio de nosotros. Jesus suffered because of our sins.
Jesús sufrió en la cruz por nuestros pecados. But ultimately, Finalmente, God wanted him to suffer for our redemption. pero Dios Padre quería que Él sufriera o que el sufrimiento fuera para nuestra redención, To justify many and bear our iniquities. para justificarnos a nosotros y cargar con nuestras iniquidades. That was Jesus about us. Ese fue Jesús para nosotros. There are many examples in the Bible of God causing suffering and punishment. Hay muchos ejemplos más en la Biblia. I've listed just a couple references, Voy a hacer referencia a unos cuantos. but here's an important distinction. Aquí hay una distinción muy importante. When God punishes, Cuando Dios nos castiga, when God causes suffering, cuando Dios causa sufrimiento, it's always instructive, es algo o siempre es instructivo redemptive. y es de redención. His purpose is to train us. El propósito detrás de esto es para entrenarnos. I'm sure we all have children. Estoy seguro de que muchos de nosotros aquí, algunos tenemos hijos. My children are grown up. Los míos ya están grandes. I'm a grandfather, Ya soy un abuelo. and I have 2 grandchildren that I spoil them. Tengo 2 nietecitos y a ellos los consiento. But I was strict with my children. Pero yo fui estricto con mis hijos. I just never let them do what they wanted to do. Nunca les dejé hacer lo que ellos querían They had hacer. their free will, Ellos tenían su libre albedrío. but I used to watch. Pero yo los miraba. Los miraba. And if they had to poke their finger in an electrical socket, Cuando ellos iban a meter su dedo en el, I would not en el let them. switch eléctrico, I would not let them do that. no los dejaba hacer eso. Or if they have to go out onto the road and play, O cuando querían jugar en la calle, they had a time. ellos tenían un tiempo. If they passed the time, Y si pasaban de ese tiempo, there was consequences habían consecuencias. because we have to train, Porque nosotros los teníamos entrenados. and that training helped. Y ese entrenamiento ayudó. They had to experience what the world looked to their eyes. Ellos tenían que experimentar con sus propios ojos cómo veían el mundo ahí afuera. They had the freedom to move around. Tenían la experiencia o experimentar el moverse a su alrededor. They also had their limitations. También tenían sus limitaciones. They were not allowed to come home drunk. No se les permitía regresar a casa borrachos. If they did, Y si lo hacían, there were heavy consequences. habían consecuencias. They couldn't have drugs. They couldn't take drugs. Ellos podían utilizar drogas. If they did, Or they couldn't use drugs. what did he say? I didn't hear you. They were not allowed to use drugs. Is that what you say? Yes, Okay. yes. No podían, no se les permitía utilizar drogas. Now, I'm not sure if they did behind my back. Sorry. I'm not sure if they did, without me knowing. No estoy seguro si ellos hicieron esto detrás de mis espaldas, But I know for sure, pero yo sé de seguro because of my training porque mi entrenamiento que les di and discipline, y la disciplina que les they had mostré, that fear. ellos tenían ese temor. This is how God operates too. Así también opera nuestro Dios. He disciplines us, Él nos disciplina He nudges us, y pokes us. nos puya de vez en cuando and He also gives us consequences. y también nos da a ver It consecuencias. is a fallen world. Es un mundo caído It's not a perfect world. y no es perfecto. So we face the consequences. Así que confrontamos estas consecuencias. This is an example the Bible uses. Este es uno de los ejemplos que utiliza la Biblia. Our Heavenly Father Nuestro Padre Celestial disciplines us for our good. nos disciplina por nuestro bien, He loves us. nos ama. Sometimes we suffer because God is disciplining us, A veces sufrimos porque Dios nos está disciplinando trying to get our attention and train us. y nos está tratando de llamar a su atención y entrenarnos. So there are 2 roads. Hay 2 roles. One is the road to destruction. Hay 2 caminos. Una a la destrucción The other one is road to goodness. y la otra es el camino a lo bueno. So we have a choice to pick. Y nosotros tenemos la escogencia a tomar. The last one I want to refer to is La última que voy a referirme a, we suffer because we are Christians. nosotros sufrimos porque somos cristianos. I don't need to tell you this, No tengo que repetirte esto,
Thousands and thousands of Christians are persecuted every day Miles y miles de cristianos son perseguidos a diario because of their faith. por su fe. Christian Solidarity International is La an Solidaridad organization. Internacional de Cristianos Reports that Christians were murdered by their faith in the 20th century reporta que en el siglo XX los cristianos fueron asesinados por su fe, than in all other centuries combined. que en todos los últimos siglos combinados. 150,000 Christians are martyred every year. 150,000 cristianos son mártires todos los años. And nearly 2/3 of the world's population lives in countries where Christians are Y persecuted. 2/3 de la población del mundo dice que cristianos viven perseguidos en estas naciones. For millions of Christians around the world, Para millones o miles de cristianos en el mundo alrededor, their suffering is caused by their faith. su sufrimiento es causado por la fe. They are suffering for Jesus. Están sufriendo por Jesús. Can you and I suffer for Jesus? ¿Será que entre tú y yo podemos sufrir por Jesús? Can we go out into the world Podríamos ir al mundo and take the name of Jesus y tomar el nombre de Jesús without being persecuted? sin ser perseguidos? Or if we see someone, a Christian, being persecuted, O ver a un cristiano perseguido, will we run away? ¿saldríamos corriendo Or will we stand there o nos quedaríamos ahí and face that situation? y confrontar esa situación? Suffering for Jesus is Sufrir por Jesús as much a part of being a Christian. es más que ser parte de ser un cristiano. If you believe your faith, Si tú crees en tu fe, you will put at the odds with some people who will oppose you. vas a encontrar gente que se te van a oponer. And Jesus promised this. Y Jesús nos prometió esto. If the world hates you, Si el mundo te odia, keep in mind ten en mente that it hated me first. que me odiaron a mí primero. If you belong to the world, Si perteneces al mundo, it will love you as its own. te amarían a ti por ser parte de tal. You do not belong to the world, Pero tú no perteneces al mundo, but I have chosen you out of the world. porque yo te he escogido del mundo. And that's why the world hates you. Y por eso el mundo a ti te odia. Recognizing the role of suffering in our relationship with Christ Reconocer el sufrimiento en Helps. nuestra relación con Jesús helps us see through nos ayuda, common misconception that suffering from Christian perspective. nos ayuda a entender el malentendimiento desde el punto de vista cristiano, lo que significa el sufrimiento. This teaching sets Christianity apart from the version of Buddhism Desde el punto de vista budismo, that teaches us karma and reincarnation. que nos enseña el karma y la reencarnación. Within that logic, Dentro de esa lógica, our present circumstances, our present situation, o nuestra situación presente are a result of our past actions. es el resultado de nuestras acciones en un pasado. Sin in a past life can determine suffering here and now. So that's what the Buddhist people believe. Eso es lo que los budistas creen. Las But- consecuencias del día de hoy son acciones de un tiempo atrás. It's not so in Christianity. En la fe cristiana no es así. If anything, Si alguna cosa, Christianity reverses that paradigm. la fe cristiana le da vuelta a esta Those who live in a privilege now are warned of an afterlife of suffering if they do not take the radical medicine of Christ. Dice que... Can you repeat that? Okay, Are you reading off the top of this page? one before the last. Okay. Dice que la fe, dice, aquellos que sufren más cercano al corazón de Dios, dice que la enseñanza de la fe cristiana nos aparta de la creencia del budismo que nos enseña que la karma y la reencarnación es lo reverso de lo cristiano. Dice, no es así en la fe cristiana. Si alguna cosa, la fe cristiana cambia este paradigma
y nos avisa, dice, y nos avisa de la vida después del sufrimiento es la recompensa en Cristo Jesús como medicina. Those who suffer now are closest to God's heart. Aquellos que sufren están más cercanos al corazón de Jesús, de Dios. Your suffering is not in vain. Tu sufrimiento no es en vano. Gracias. While we can absolutely look for meaning in our suffering, we should not use it as a measuring stick for guilt or think that if we only prayed harder or had more faith or did better, our lives would be suffering free. Okay. Dice, ay. Dice que, ya no sé dónde estamos. Dice, we can absolutely look, dice, podemos absolutamente mirar el significado del sufrimiento y no lo debemos utilizar como medida para empujar la culpabilidad y pensar que si oramos más duro y tener más fe, entonces nos libramos del sufrimiento. The problem with us humans, El problema con nosotros, los seres humanos, we don't count our blessings. nosotros no contamos nuestras We bendiciones, we nos focus on our enfocamos problems. en nuestros problemas. When Daniel was in the lion's den, Cuando Daniel se encontraba en la fosa de leones, he had a lot of problems around him. él tuvo muchos problemas a su alrededor. And these are not small problems. Y estos no eran pequeños problemas. These are lion problems. Estos eran problemas de leones. But what Daniel did was, Pero Daniel, he didn't look at the problems. él no miró al problema. He looked at God. Él miró a Dios. Imagine if he looked at the problem, ¿Te puedes imaginar que si él se hubiera enfocado en el problema, he would have been in a bigger problem. él estuviera en un problema aún más grande? So the same with us. We should not look at the sufferings and the problems that we are facing. La enseñanza del día de hoy es que no debemos mirar los sufrimientos, We have to count our blessings. tenemos que contabilizar, hacer la contabilidad It de reminds, nuestras bendiciones. it reminds me of a pastor, Me recuerda de un pastor, not Pastor Yuan. no el pastor Juan. This pastor was jogging one morning. He was jogging. Este pastor estaba trotando en la mañana And while he was jogging, y cuando él estaba trotando, he saw a young man on top of a bridge. vio a un joven encima de un edificio, He was o un pl- puente, perdón. He was planning to jump off the bridge. Estaba planeando lanzarse de ese puente. So in other words, he was planning to commit suicide. Pueden entender que se iba a suicidar. The pastor saw that El pastor vio aquello and shouted at the young man. y le gritó a aquel joven. He said, "Son, Le dijo, hijo, come down." baja de ahí. But the boy, the young man, didn't know where the voice came from. Y aquel chico no sabía de dónde surgía esta voz. So he stopped from jumping Él se detuvo de lanzarse and he looked around. y miró a su alrededor. And when he turned back, Y cuando miró hacia atrás, he saw the pastor standing behind him. vio a las manos de aquel pastor detrás de él. So he asked the young man to come down. Y le pidió que bajara de ahí. So he came down, Bajó de ahí and the pastor said, "I'll give you 2 million y le dijo, yo te daré 2 millones if you give me your eyes." si tú me entregas tus ojos. He said, "No, I can't do that." Y le dijo, no puedo hacer esto. He said, "I'll give you 15 million Le dijo, te doy 15 millones if you give me your 2 legs." si tú me entregas tus 2 piernas. He said, No, I can't do that, Le pastor. dijo, No. no puedo hacer eso, pastor. He said, "I'll give you 100 million Te doy 100 millones if you give me your 2 eyes, 2 hands, and 2 legs." si tú me das tus 2 ojos, tus 2 manos y tus 2 pies. He says, "No, I can't do that. Ask me Dice, something no else." puedo hacer eso. Pregunta por algo diferente. The pastor went close to him and Él says, fue más cerca a él. "Son, Le dijo, hijo, you have a blessing in you. tú tienes una bendición en ti. You don't know how much your body is worth. Tú no sabes cuánto vale tu cuerpo. You cannot put a value to your body No puedes ponerle un valor a tu cuerpo because your body is given by God." porque el cuerpo tuyo ha sido dado por Dios. He said, "Now look over the bridge. Ahora mira
al puente. Look at the potential you have there. Look, Mira el potencial que ves allá. you have a better life with the 2 eyes, Tú tienes mejor vida con tus 2 ojos, with your 2 hands, con tus 2 manos and with your 2 legs. y con tus 2 piernas. You can not only work for you, No simplemente pueden funcionar a tu favor, and you can also work for the person who formed you, y también puedes usarlas para trabajar para aquel que te formó, who created you. que te creó a ti. And this boy Y este joven walked with the pastor, caminó con el pastor and he became a pastor. y terminó siendo un pastor. Today he has his own ministry. Hoy ese joven tiene su propio ministerio. If you want to see first-hand suffering, Si tú quieres ver y experimentar el sufrimiento de primera mano, read the stories of Mother Teresa. lee la historia de la Madre Teresa. She went to the lowliest place in India Ella fue a las partes más solitarias de la India, called Calcutta. en Calcuta. Now, she came from a very rich family, Ella venía o procedía de una familia pudiente and she gave up all her riches to follow Jesus. y ella dejó todas sus riquezas por Jesús. And she wanted to go to India to help the people who are poor. Y quería ir a la India para ayudar a aquellos que eran pobres. Interestingly enough, Interesante, she was traveling in the train going to New Delhi iba en un tren que se dirigía a Nueva Delhi when God spoke to her in the train, cuando el Dios habló a ella en ese tren. and he says, he said that you don't belong here, you belong to Calcutta. Y le dijo, tú no perteneces o no debes estar aquí, tú perteneces estar en Calcuta. She immediately got off the next station, took the train back to Calcutta. Y de ahí en la próxima estación bajó y regresó a Calcuta. This is obedience. Esto se llama obediencia. She saw first-hand suffering there. Ella vio de primera mano el sufrimiento. She saw the dying, the destitute, the prostitutes, Ella vio al que fallecía, al destituido, a la prostituta and the unborn. y el no nacido todavía. She built up her ministry there. Ella levantó un ministerio ahí. She gave shelter, she gave food Entregó techo, dio comida to the poor. a los pobres. And when she, in 2002, when she came to the White House En el 2002, cuando vino a la Casa Blanca for a reception, para una recepción, one of the senators asked her, uno de los senadores le pregunta, Mother Teresa, how successful is your ministry? "How- Successful. ¿Qué tan exitoso es tu ministerio?" And this is what she said. Y eso es lo que ella le contesta. I don't measure my ministry through success. Yo no mido el ministerio por el éxito. I measure my ministry through my faithfulness. Yo mido mi ministerio por mi fidelidad. So we always have to think that, También tenemos que pensar nosotros siempre that our suffering is not the only one, is not the only person who suffers. que el sufrimiento mío no es el único sufrimiento. Look at around you and see Mira how many a tu people suffer. entorno y ve cuántas personas están sufriendo. And if you go home and count your blessings, Y si tú vas a tu casa y cuentas starting with your 2 eyes, tus hands, and feet, bendiciones, empezando por tus 2 ojos, manos y pies, you have more to give thanks to God than anyone else. tú tienes que darle más gracias a Dios por lo que tienes. To end with, last Sunday I went to visit the homeless in Oshawa. El domingo pasado estuve en la casa de We distribute los boxes huérfanos and we prayed and we heard their stories. en Ottawa. ¿Ottawa? Oshawa. Oshawa. The stories that they related was so heart-touching. La historia que ellos relataban tocaban mi corazón, But each one had a story. pero cada uno de ellos tenía una historia. So here's the challenge for you now. Aquí está el reto para ti. You heard about this message. Tú escuchaste este mensaje, You heard about suffering. escuchaste con respecto al sufrimiento. We all are suffering. Y todos nosotros tenemos sufrimiento. Big, small, medium, we all have Pequeños, suffering. grandes, medianos, todos tenemos un sufrimiento. Different types of suffering. Diferente tipo de sufrimiento. But can we now Podemos reach out into the nosotros- world Podemos nosotros ahora ir al mundo and share that hope that God has given us en dar esperanza que Dios nos ha dado a nosotros and the blessings He has given us y los
las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros, instead of holding it back in our heart, en vez de tocarnos el corazón, because Jesus has said, porque Jesús dijo, come unto me all who are heavy laden and todos burdened, aquellos and que I will estén give you rest. cansados y trabajados, y yo los haré descansar. This is the promise that he has given you and Esa me. es la promesa que Él te ha dado a ti. So let's take that promise out into the world. Vamos a tomar esa promesa y llevarla al mundo. Reach out to your neighbor, your co-worker, your family Habla con member, tu vecino, tu amigo trabajador, and tell them that Jesus loves them. y diles a ellos que Jesús los ama. Tell them the blessings that they have with their 2 eyes, 2 hands, and 2 feet, Dije de la bendición que tenemos, 2 ojos, 2 manos y 2 pies, and a good heart. y un buen corazón. Work with them, Trabaja con ellos, because God wants you. porque Dios quiere que tú, He wants you to relieve that suffering quiere que tú alivies ese sufrimiento and that pain, y el dolor, because He has said, porque Él dijo I will never leave you nor forsake you. que yo no te dejaré ni te abandonaré. Thank you very much. Gracias, Thank you for having me. gracias God por bless tenerme you. aquí.